Cuando hablamos del tema de las señales de que le gustas pero intenta no demostrarlo, en realidad estamos ante uno de los patrones emocionales más confusos que veo en las relaciones humanas. Es esa situación en la que una mujer se siente claramente atraída por alguien, pero por diferentes motivos personales, miedo, orgullo, experiencias pasadas o incluso incertidumbre, intenta ocultarlo. Así que, en lugar de mostrar interés de forma directa, su comportamiento se vuelve ambiguo, a veces incluso contradictorio. Y si no entiendes las señales emocionales, te perderás por completo lo que está ocurriendo justo delante de ti. Bienvenido al canal. Hoy quiero desglosar esto de una manera tranquila y práctica, como suelo hacer en mis sesiones como terapeuta especializado en dinámicas de pareja. Y necesito dejarlo claro desde el principio. Sin nombres, sin detalles personales. Todo lo que comparto se basa en patrones que he observado a lo largo del tiempo, no en personas concretas. La confidencialidad siempre se respeta. Ahora, seamos sinceros, este tema incomoda a mucha gente, porque desafía lo que la mayoría de los hombres cree saber sobre la atracción. Muchos hombres asumen que el interés siempre es evidente, pero en realidad la atracción emocional suele ser sutil, tener varias capas e incluso a veces estar oculta bajo comportamientos que parecen desinterés. Y aquí es donde empiezan los malentendidos. Por mi experiencia, he visto situaciones en las que alguien insistía «no le gusto», solo para que después descubriéramos que las señales estaban ahí desde el principio. Simplemente estaban ocultas por la duda o por una barrera emocional. No es manipulación, no son juegos, es psicología humana. La gente no siempre se siente segura siendo directa, especialmente cuando hay emociones de por medio. Lo que hace esto aún más interesante es que, a veces, cuanto más fuerte es la atracción, más esfuerzo puede poner ella en ocultarla. Eso suena contradictorio, pero emocionalmente tiene sentido. La vulnerabilidad se siente arriesgada. Así que, en vez de avanzar abiertamente, ella recurre a la sutileza, pequeños gestos, mantener cierta distancia o mostrar atención de forma inconsistente. Así que, mientras avanzamos con esto, quiero que prestes atención no solo a lo que se hace, sino a la intención emocional que hay detrás. Porque una vez que entiendes eso, todo se vuelve mucho más claro y, sinceramente, mucho menos confuso. 1. Busca motivos para estar cerca de ti, pero actúa como si fuera algo casual. Cuando hablamos de atracción que nos expresa abiertamente, uno de los primeros patrones que suelo señalar en las conversaciones es este comportamiento tan sutil. Ella busca excusas para estar cerca de ti, pero siempre lo disfraza de algo que parece normal o accidental. Y quiero que prestes atención aquí, porque es justo donde muchos hombres interpretan mal la situación por completo. En muchos años observando dinámicas de pareja, he notado algo que se repite siempre. Cuando una mujer realmente no está interesada, su distancia es clara. Es sencillo. No necesita excusas. No se coloca repetidamente en tu entorno, ni alarga las conversaciones más de lo necesario. Pero cuando hay interés que intenta ocultar, las cosas se complican. La mente empieza a negociar entre el deseo y la cautela. Entonces, ¿qué ocurre en su lugar? Aparece en tu espacio más veces de las que la casualidad podría explicar, pero le da una justificación lógica. Quizá dice que solo pasaba por allí, o que necesitaba algo sin importancia, o que casualmente estaba en tu entorno por otro motivo. En la superficie parece algo normal, pero si tomas distancia y observas el patrón con el tiempo, deja de ser casualidad y pasa a ser cuestión de intención. Recuerdo un patrón general que he visto repetirse muchas veces en entornos profesionales. Alguien insistiendo en que no tenía ningún motivo para interactuar con cierta persona. Sin embargo, de alguna manera siempre acababan coincidiendo en los mismos espacios, siempre se quedaban un poco más de lo necesario, siempre encontraban una excusa para alargar un momento simple en algo un poco más largo, no una o dos veces, sino con la suficiente frecuencia como para que se note cuando te alejas de la emoción del momento. Aquí está la parte importante. Ella no quiere que sea evidente, ni siquiera para sí misma a veces. Así que la conducta se suaviza, puede que se quede cerca sin llegar a unirse del todo. Puede que inicie una charla trivial que por sí sola no parece significativa. Puede que retrase irse de un sitio incluso después de haber cumplido su propósito allí. Cada acción, por separado, parece inofensiva, pero juntas forman un patrón de proximidad. Y aquí es donde muchos hombres lo interpretan mal. O bien lo ignoran por completo o asumen que no significa nada porque no es directo.
Pero el comportamiento humano rara vez es directo, cuando las emociones aún se están procesando internamente. La gente prueba la cercanía de forma indirecta antes de admitir cualquier intención. Lo que hace esto aún más interesante es el conflicto interno que hay detrás. Una parte de ella quiere conexión, pero otra parte está gestionando el control, cómo es percibida, cuán segura se siente emocionalmente, si va demasiado rápido o si está revelando demasiado. Así que se mantiene cerca, pero disfraza esa cercanía como si fuera una coincidencia. Si entiendes este patrón, dejas de centrarte solo en lo que dice y empiezas a fijarte en lo que se repite en su comportamiento. Porque el interés que se está ocultando no desaparece, se filtra a través de la constancia. Segundo, su atención viene en oleadas, cálida y de repente distante. Uno de los patrones más incomprendidos en la atracción es cuando la atención de alguien no se mantiene constante. En cambio, se mueve en oleadas. En un momento está cálida, receptiva y emocionalmente presente. Responde rápido, se implica de verdad y parece genuinamente interesada en lo que dices. Y de repente, sin una razón clara, se vuelve distante, tarda más en responder, está más reservada, casi como si se hubiera replegado en sí misma. Desde una perspectiva psicológica, esto no siempre significa desinterés. De hecho, en muchos casos refleja un conflicto interno, más que una falta de sentimiento. Cuando alguien intenta no mostrar interés, especialmente interés emocional o romántico, su comportamiento suele volverse más controlado que natural. No se permite permanecer demasiado tiempo en una misma dirección emocional. En observaciones profesionales de patrones de relaciones, este tira y afloja suele aparecer cuando una persona intenta mantener el control sobre cuán vulnerable parece. Cuando en un momento se siente emocionalmente segura, se acerca, se implica, responde, permite que la conexión fluya, pero en cuanto toma conciencia de su propio nivel de interés, algo cambia internamente. Se echa atrás no porque el interés haya desaparecido, sino porque ahora lo está gestionando. Aquí es donde muchos hombres interpretan mal la situación. Asumen que la coherencia es la única señal de atracción. Así que cuando desaparece la calidez, concluyen que el interés se ha ido por completo. Pero la atracción emocional, especialmente la atracción no expresada, no siempre sigue una línea recta. Fluctúa cuando la persona que lo experimenta todavía está procesando lo que siente. He visto este patrón repetirse una y otra vez en las dinámicas de las relaciones. Alguien que un día aparece muy implicado en la conversación y al siguiente se muestra notablemente más distante, solo para volver después con la misma calidez. Esto genera confusión, especialmente para quien lo recibe y trata de interpretarlo de forma lógica. Pero las emociones no siempre son lógicas. Se regulan en tiempo real en función del nivel de comodidad interna. Otra capa de esto es la autoconciencia. A veces ni siquiera es plenamente consciente de por qué se está alejando. Simplemente siente la necesidad de poner distancia. Puede deberse a pensar demasiado, al miedo a estar demasiado disponible o incluso a no querer ser emocionalmente predecible. Así que introduce distancia para restablecer su propio equilibrio emocional. Para los hombres, la lección clave aquí es no perseguir cada ola, ni entrar en pánico cuando cambia el tono. En su lugar, observa el patrón a lo largo del tiempo. Un cambio de energía no significa gran cosa. Pero los ciclos repetidos de calidez seguidos de retirada, especialmente cuando siempre vuelve, suelen indicar que algo se está gestionando internamente. Lo que tienes que entender es esto. La distancia no siempre equivale a una pérdida de interés. A veces es el interés lo que se está controlando. Y cuando alguien intenta controlar cuánto muestra, su atención nunca se sentirá completamente estable. Se sentirá como un vaivén, acercándose y luego alejándose de nuevo, como si estuviera probando cuán seguro se siente permanecer emocionalmente presente. Cuando reconoces esto, dejas de reaccionar emocionalmente a cada cambio y empiezas a leer el patrón en su conjunto. 3. Recuerda pequeños detalles que nunca pensaste que hubiera notado. Cuando trabajo con patrones de atracción oculta, una de las señales más claras y menos valoradas es esta. Recuerda detalles que, a simple vista, parecen demasiado pequeños como para importar. No las cosas grandes y evidentes. Los pequeños fragmentos de información casi invisibles que mencionaste una vez y nunca volviste a repetir. Ahora, vamos a ralentizar esto para que sea fácil de entender. En una interacción casual normal, la gente suele olvidar la mayoría de los detalles a menos que estén emocionalmente implicados o expuestos a ellos de forma constante.
Así que cuando alguien recuerda algo que dijiste hace semanas, algo que tú mismo apenas recuerdas, eso te indica que está ocurriendo algo importante bajo la superficie. En muchas dinámicas de relaciones que he observado, esto se manifiesta de formas sutiles pero constantes. Puede que ella recuerde tu preferencia por algo sencillo, como cómo tomas el café, o un pequeño comentario que hiciste sobre tu día, o incluso una historia que mencionaste de pasada. Y más tarde, sin hacerlo evidente, lo saca de forma natural en la conversación. No de una manera que parezca ensayada, sino de una forma que demuestra atención. Lo que hace que esto sea interesante desde un punto de vista psicológico es que la atención es selectiva. No almacenamos todo lo que escuchamos. Guardamos lo que nos resulta emocionalmente relevante. Así que, cuando alguien intenta ocultar su interés, puede que no lo exprese abiertamente, pero su mente sigue registrando detalles sobre la persona que le atrae. He visto este patrón una y otra vez. Alguien insiste en que solo está siendo educado o simplemente escuchando, pero aún así puede recordar información increíblemente específica sobre una persona en la que supuestamente no está centrado. Y lo que destaca no es solo la memoria en sí, sino lo fácil que resulta. No es un recuerdo forzado, es una retención natural. Para los hombres, aquí es donde suele producirse la mala interpretación. Muchos lo pasan por alto porque no parece atracción en el sentido tradicional. No hay un coqueteo evidente, ni una confesión clara de interés, pero la atención siempre deja huellas, y la memoria es una de las huellas más fuertes. Cuando ella menciona algo que dijiste sin que se lo recuerdes, demuestra que tus palabras no solo le pasaron desapercibidas, se quedaron. Y en la psicología emocional, lo que permanece suele importar más que lo que se expresa de inmediato. También hay otra capa en esto. A veces utiliza esos detalles que recuerda como una forma de crear una conexión sutil sin mostrar sus intenciones. Por ejemplo, hacer referencia a algo que dijiste le permite interactuar contigo en un terreno familiar, donde la conversación se siente natural y segura en vez de emocionalmente reveladora. No se trata de sobreinterpretar cada recuerdo. Se trata de reconocer la constancia. Cualquiera puede recordar algo una vez, pero cuando se convierte en un patrón, cuando ella recuerda repetidamente pequeñas cosas, comprueba detalles o utiliza conversaciones pasadas para construir la interacción actual, es entonces cuando cobra significado. La clave aquí es sencilla. La gente no almacena ruido emocional. Almacenan relevancia emocional. Así que cuando alguien recuerda de forma constante los pequeños detalles sobre ti, a menudo revela un nivel de atención que no está expresando abiertamente. Y en el contexto de la atracción oculta, la memoria suele ser uno de los indicadores más silenciosos, pero también más fiables, de dónde está realmente anclada su atención. 4. Su lenguaje corporal dice más que cualquier palabra que pueda pronunciar. Cuando hablamos de atracción oculta, a menudo les recuerdo a los hombres que las palabras son la parte menos fiable de la comunicación. La gente puede controlar lo que dice. Pueden editarlo, filtrarlo e incluso cambiarlo por completo según la situación. Pero el cuerpo deja escapar la verdad en tiempo real, especialmente cuando hay emociones de por medio. Déjame explicarlo de una forma fácil de entender. Una vez trabajé con una pareja en la que la mujer insistía repetidamente en que simplemente se sentía cómoda con un hombre en particular, con el que interactuaba habitualmente en un entorno compartido. A simple vista, sus palabras hacían que todo pareciera normal, sin tensión, sin ningún significado especial. Pero cuando observamos su comportamiento natural con él en comparación con los demás, la diferencia era imposible de ignorar. Por ejemplo, cuando él entraba en la sala, su postura cambiaba sutilmente. No de forma dramática ni de una manera que llamara la atención, pero sí lo suficiente como para que alguien observador se diera cuenta. Orientaba ligeramente su cuerpo hacia él, incluso cuando hablaba con otra persona. Sus pies solían apuntar en su dirección sin que ella se diera cuenta. Y cuando él hablaba, ella mantenía el contacto visual un poco más de lo necesario, y lo rompía un poco más tarde que con los demás. Ahora, aquí viene la parte importante que los hombres deben entender. Estas señales rara vez son intencionadas. Nadie se sienta pensando, voy a inclinar mi cuerpo en este ángulo exacto. En cambio, el cuerpo reacciona antes de que la mente tenga tiempo de filtrarlo. En otro caso de relación que observé, una mujer que aseguraba no verse afectada en absoluto por la presencia de alguien, imitaba de forma inconsciente sus movimientos de manera constante. Si él se inclinaba ligeramente, ella se inclinaba después de un pequeño retraso. Si él relajaba su postura, ella suavizaba la suya. Ese reflejo no era deliberado,
Era una alineación automática, una forma sutil de sincronización emocional que ocurre cuando alguien se siente atraído por otra persona. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Cuando alguien intenta ocultar su atracción, sus palabras suelen volverse demasiado controladas, mientras que su cuerpo se vuelve un poco más expresivo. Ese desequilibrio es lo que genera confusión. Puede que ella diga algo neutral o distante, pero su cuerpo cuenta otra historia. Risas nerviosas, tono de voz más suave, contacto visual prolongado o pequeños gestos como arreglarse el pelo o la ropa cuando estás cerca. También he visto situaciones en las que una mujer con pareja mostraba total lealtad verbal y claridad en sus palabras, pero su comportamiento no verbal alrededor de otra persona cambiaba notablemente. No de una forma inapropiada, sino de una manera que sugería una mayor conciencia y activación emocional. Ese contraste es lo que la mayoría de los hombres no percibe. Se centran en lo que se dice, no en lo que se expresa físicamente. La clave aquí no es sobreanalizar cada movimiento, sino buscar coherencia en el lenguaje corporal a lo largo del tiempo. Un solo gesto no significa nada. Un patrón sí significa algo. Cuando el cuerpo de alguien muestra repetidamente comodidad, atención y orientación hacia ti, incluso cuando sus palabras se mantienen neutrales, estás presenciando una desconexión entre la expresión y la emoción. Y en muchos casos, esa desconexión es donde la atracción oculta se revela en silencio. Porque la verdad es sencilla, el cuerpo no miente con la misma consistencia que él habla. Reacciona, y en las reacciones es donde reside la honestidad. 5. Interactúa contigo de forma diferente en comparación con los demás. Una de las señales más claras pero más pasadas por alto de un interés oculto no es lo que hace en general, sino cómo se comporta de manera diferente contigo en comparación con todos los demás a su alrededor. Aquí es donde los patrones emocionales se vuelven muy reveladores, especialmente cuando alguien intenta mantener sus sentimientos bajo control. Déjame explicarlo a través de algo que he observado en dinámicas relacionales reales. Hubo una situación que involucraba a una mujer en una relación comprometida que interactuaba con varias personas en un entorno social compartido. Para la mayoría de los observadores, ella parecía coherente, amable, respetuosa y socialmente normal con todo el mundo. Pero cuando se ralentizaba la situación y se comparaban las interacciones una al lado de la otra, surgía una diferencia clara en la forma en que se relacionaba con una persona en particular. Con los demás, sus respuestas eran más cortas, funcionales y emocionalmente neutras. La conversación fluía, pero no se expandía. Cumplía una función y terminaba, Pero con esta persona en concreto, su estilo de comunicación cambiaba de forma sutil. Hacía más preguntas de las necesarias. Alargaba las conversaciones incluso cuando no había ningún motivo práctico para continuar, e incluso cuando intentaba retirarse, volvía a entrar en la interacción momentos después con algo más que decir. Ahora bien, esto es importante que los hombres lo entiendan. La atracción no siempre se muestra a través de un coqueteo evidente. A veces se manifiesta en la profundidad del compromiso. El nivel de esfuerzo que alguien pone en mantener la interacción te dice más que el propio contenido de la conversación. En otro patrón que he observado, una mujer respondía de forma constante a una persona con más matices emocionales en su comunicación. Eso significa que su tono se suavizaba ligeramente, sus respuestas se volvían más personalizadas y mostraba un mayor nivel de atención. No era exagerado ni dramático, simplemente era notablemente diferente de su actitud habitual con los demás. Y aquí está el detalle clave. A menudo, ella ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. Por eso esta señal es tan poderosa. Cuando alguien intenta ocultar su interés de forma intencionada, se centra en controlar las señales evidentes, pero rara vez percibe las pequeñas diferencias en su forma de interactuar. Por ejemplo, puede que responda a una persona con un simple asentimiento, pero contigo se explaya, aporta contexto, desarrolla tus comentarios y mantiene la conversación viva más tiempo del necesario. O puede que muestre más paciencia ante malentendidos o que te responda más rápido a ti, aunque sea inconsistente con los demás. También he visto que esto ocurre en situaciones de grupo. Puede que sea sociable en general, pero hay una persona hacia la que se orienta constantemente en la conversación, incluso cuando el grupo es grande. No los aísla, pero vuelve a ellos una y otra vez dentro del flujo de la interacción, casi como una costumbre silenciosa. En el caso de los hombres, el error suele ser asumir que la misma amabilidad implica el mismo nivel de implicación emocional. Pero los seres humanos rara vez repartimos la atención de forma equitativa.
Priorizamos de manera subconsciente. Interactuamos de forma diferente con las personas que nos provocan distintas respuestas emocionales. Lo más importante que debes recordar es esto. No te fijes solo en si es simpática o amable. Fíjate en cómo cambia su implicación cuando se trata de ti en concreto. Porque cuando alguien intenta reprimir las señales visibles de interés, aún puede revelarlo a través de la profundidad, el esfuerzo y la constancia en la interacción. Y muchas veces la diferencia no es evidente, sino comparativa. Solo se hace obvio cuando tomas distancia y te fijas. Ella no interactúa con todo el mundo de la misma manera, y tú eres una de las excepciones. 6. Pone a prueba tu reacción y luego lo disimula rápidamente. Cuando hablamos de atracción oculta, uno de los comportamientos más sutiles pero reveladores a nivel psicológico es poner a prueba. No son preguntas directas ni coqueteos evidentes, sino pequeñas pruebas emocionales diseñadas para ver cómo respondes. Y justo después de esas pruebas, a menudo actúa como si no hubiera pasado nada, casi como si se estuviera protegiendo de exponerse demasiado. Déjame desglosarlo en un patrón relacional del mundo real que he observado. Hubo una situación en la que una mujer con pareja estable interactuaba regularmente con alguien de su entorno social. A simple vista, todo parecía normal, pero con el tiempo empezó a introducir pequeñas pruebas de comportamiento en sus interacciones. Nada dramático, solo cambios sutiles en el tono, comentarios diseñados para provocar una reacción o frases juguetonas que llevaban más significado del que las palabras sugerían por sí solas. Por ejemplo, puede que compare de forma ligera cómo probablemente otra persona trata mejor a los demás y luego haga una pausa lo suficientemente larga como para observar su reacción. O puede que mencione planes que podrían incluir a otra persona, no para crear conflicto, sino para medir en silencio la reacción emocional, ya sea que despierte indiferencia, curiosidad, incomodidad o confianza. Ahora, esto es lo que la mayoría de los hombres no entiende. Estas pruebas no siempre son manipulaciones conscientes. En muchos casos son experimentos emocionales. Ella está intentando entender cuál es su posición contigo, sin preguntar directamente, porque ser directa revelaría demasiada vulnerabilidad. Lo que hace esto aún más interesante es lo que ocurre inmediatamente después de la prueba. A menudo, ella se retrae emocionalmente. Puede que se lo tome a broma, cambie de tema rápidamente o actúe como si el comentario no tuviera importancia. Esta es la fase de encubrimiento. No es engaño en el sentido malicioso, es autoprotección. Porque una vez que ve tu reacción, también se da cuenta de que ha mostrado un poco demasiado de sus intenciones. En otra dinámica observada, una mujer en una relación introducía de vez en cuando comentarios ligeramente provocativos, no agresivos, pero con suficiente carga emocional como para crear una ventana de reacción. No intentaba iniciar un conflicto. Estaba midiendo la disponibilidad emocional, si la otra persona se pondría a la defensiva, sería indiferente, se implicaría o se sentiría un poco incómoda. Y este es el punto clave que los hombres suelen pasar por alto. La prueba rara vez trata sobre el contenido en sí. Se trata de tu estabilidad emocional al responder a ello. Si reaccionas de forma exagerada, ella aprende que eres fácilmente influenciable. Si lo ignoras por completo, aprende que eres distante. Si respondes con calma y seguridad, aprende que tienes una base emocional sólida. Así que en muchos casos lo que realmente está haciendo es recopilar datos emocionales, aunque no lo etiquete conscientemente de esa manera. También he visto situaciones en las que la misma mujer repite este patrón varias veces, pero cada vez la intensidad de la prueba cambia según lo segura que se sienta en la interacción. Cuando hay más interés, las pruebas se vuelven un poco más frecuentes, un poco más personales, pero aún así cuidadosamente disfrazadas de conversación casual. Para los hombres, el error es reaccionar a cada prueba como si tuviera un significado literal. En cambio, el enfoque debería estar en reconocer el patrón. Un momento aislado no significa nada, pero los intentos sutiles y repetidos de medir tu reacción suelen indicar que ella está lo suficientemente involucrada emocionalmente como para importarle cómo respondes, pero aún no se siente cómoda expresándolo directamente. Y ese es el núcleo de este comportamiento, curiosidad mezclada con cautela. Ella quiere información sobre tu posición emocional, pero también quiere proteger la suya propia. Así que pregunta sin preguntar y observa sin admitir que está observando. Porque en la atracción oculta, a veces las preguntas nunca se dicen en voz alta, pero aún así se están haciendo. 7. Evita señales claras, pero le cuesta desconectarse emocionalmente del todo.
Cuando llegamos a este último patrón, estamos ante algo que confunde a muchos hombres, porque, en apariencia, parece una contradicción. Por un lado, evita dar cualquier cosa que parezca directa u obvia. No hay una confesión clara de interés, ni una expresión emocional directa, ni un momento en el que se muestre completamente clara. Pero, por otro lado, tampoco se suelta del todo. Sigue habiendo presencia, sigue habiendo consciencia, sigue existiendo una especie de hilo emocional que nunca se rompe del todo. En las dinámicas de pareja que he observado a lo largo del tiempo, este es uno de los estados más comunes en los que la gente entra cuando la atracción es real pero está controlada. Especialmente en situaciones donde alguien intenta protegerse emocionalmente, evitará deliberadamente cualquier cosa que pueda hacer que sus intenciones sean demasiado evidentes. Mantienen las cosas seguras permaneciendo en la ambigüedad. Déjame darte un ejemplo práctico de un patrón relacional general que he visto. Hubo una situación en la que una mujer, que estaba en una relación comprometida, interactuaba con alguien hacia quien claramente sentía una fuerte atracción emocional, pero nunca permitió que eso se hiciera directo o definido en su comportamiento. No llevaba las conversaciones a nada evidente, no hacía declaraciones emocionales claras. Evitaba situaciones que obligaran a aclarar las cosas, pero al mismo tiempo tampoco creaba nunca una distancia total. Se mantenía en contacto de una forma constante pero controlada. Se implicaba y luego se retiraba. Parecía estar presente y luego un poco distante. Pero nunca desaparecía del todo, incluso cuando habría sido más fácil hacerlo si no hubiera ningún apego emocional. Esto es lo que hace que este patrón sea tan importante de entender. La evitación emocional y el desapego emocional no son lo mismo. Cuando alguien está realmente desapegado, su comportamiento se vuelve claro. No hay tensión, ni vacilación, ni una presencia que se quede. La interacción se vuelve mínima y funcional, pero cuando alguien evita la claridad, mientras sigue implicado emocionalmente, ves algo diferente. Ves inconsistencia, pero no ausencia. Ves distancia, pero no desaparición. En este tipo de patrón, puede que ella evite iniciar la conversación con demasiada frecuencia, pero responde. Puede que tarde en contestar, pero aún así responde. Puede que no exprese interés de forma directa, pero mantiene el acceso a ti de maneras sutiles. Sigue mirando, sigue interactuando de vez en cuando, sigue siendo consciente de tu presencia en su entorno. Y esto es lo que muchos hombres no entienden. La evitación no siempre significa rechazo. A veces significa contención. Ella está gestionando lo que siente para que no se desborde en algo con lo que no se siente preparada para lidiar. He visto esto repetidamente en dinámicas emocionales donde las personas intentan mantenerse bajo control. No quieren perder el equilibrio emocional, así que evitan señales claras que les obligarían a reconocer lo que están sintiendo. Pero la conexión emocional no desaparece solo porque se esté evitando. Permanece en segundo plano, influyendo en el comportamiento de formas pequeñas e indirectas. Por eso le cuesta desconectar del todo. Incluso cuando intenta mantener la distancia, algo hace que siga un poco involucrada. Una curiosidad, una familiaridad, una atracción que no ha resuelto del todo internamente. Para los hombres, la clave aquí es sencilla. La claridad es una lección, pero el apego es un proceso. Que alguien evite mostrar interés no significa que no haya una conexión emocional, y que alguien marque distancia no siempre significa que esté emocionalmente libre de la situación. Así que lo que a menudo ves en este último patrón no es confusión, es una negociación interna. Ella intenta mantenerse serena mientras lidia con algo que no ha resuelto del todo en su interior. Y por eso la conexión nunca parece cerrarse del todo, incluso cuando no se abre nada de forma explícita. Al final, entender estas señales no consiste en suponer o forzar un significado donde no lo hay. Se trata de reconocer patrones en el comportamiento humano que a menudo pasan desapercibidos cuando hay emociones de por medio. Cuando alguien está interesado, pero intenta no demostrarlo, sus acciones rara vez desaparecen por completo. Se vuelven sutiles, inconsistentes y con varias capas. La clave no es reaccionar a un solo momento, sino observar el patrón a lo largo del tiempo. Porque las señales emocionales reales no siempre son evidentes o directas. A veces son silenciosas, repetidas y están ocultas en el comportamiento cotidiano. Y una vez que aprendes a verlas con claridad, la confusión empieza a desaparecer.